Regresamos a Argumentos. Gracias, audiencia, por seguir en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. Nuestro segundo invitado esta tarde me acompaña ya en el estudio, Óscar Arnal, profesor de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, constitucionalista. Nos acompaña para seguir pues dilucidando qué ocurre en el panorama político nacional y también visualizar qué opciones hay para aliviar las tensiones, la crisis a nivel nacional y también las tensiones diplomáticas que Sí, en estos momentos tenemos y que finalmente terminan afectándonos a todos. Bienvenido, sí. profesor Óscar. No, muchísimas gracias, Rosa. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre que lo invite a una flor es una cosa distinguida. Rosa, rosa, decían, tan maravillosa, ¿no? Como blanca diosa, como flor hermosa, ¿no? La canción de Sandro. Así es, la canción, bueno, en poema, ¿no? Así es. Pero bueno, me parece muy interesante, Rosa, esa pregunta que haces, porque pienso que se trata de buscar soluciones, ¿no? A la crisis que está viviendo el país, ¿no? Y esas soluciones pasan, pienso yo, por buscar la verdad, por buscar un diálogo sincero, un diálogo que podría ser primero tratar de agotarse la vía nacional para que luego inmediatamente en el diálogo entren, digamos, factores internacionales que puedan servir de equilibrio y de justamente esa búsqueda de la verdad. Ahí podrían estar, bueno, los países vecinos, digamos, inclusive los países que tienen una orientación ideológica de acuerdo o De parecida izquierda. sí, Petro, Lula, yo diría Boric también, porque eso es un gobierno muy de izquierda, con él y Camila, etcétera. Igualmente el presidente mexicano, ¿no? O sea, creo Aunque que acá desde el gobierno lo han calificado en otras ocasiones como la izquierda cobarde. O, por sí, ejemplo, realizaron una cumbre del ALBA acá con otros mandatarios también de izquierda, pero en otra línea, como por ejemplo el presidente de Nicaragua o el presidente de Cuba, quienes también rechazaron esas declaraciones de tanto el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula, como del presidente de Colombia, de Gustavo Petro, de buscar un documento de paz política para claro. Venezuela, por ejemplo. Todo esto lo desestimaron, decían que estaban pues actuando en favor del imperio, nuevamente, ¿no? Ese tipo Sí, Daniel de Ortega los mensajes. acusó de estar vendidos al imperialismo norteamericano, algo totalmente ridículo, pues, porque, o sea, más bien cuando uno analiza la historia política, por ejemplo, de Lula, sabe que fue un perseguido de los militares, del fascismo, de la reacción, precisamente, o sea, que está ahí alguien que sufrió el fascismo totalmente y lo mismo pasa con Petro, o sea, Petro fue, digamos, un declarado guerrillero. Entonces, que ellos vengan a, digamos, a ponerse al servicio de la verdad es algo que le hace mucho bien a Venezuela y yo creo que al mundo y a la región, porque la región necesita tranquilidad y necesita buscar vías democráticas, porque ¿qué pasa en Venezuela si, por ejemplo, hay una situación militar indeseable? Bueno, eso puede servir de ejemplo para que después estos países vecinos entren otra vez en esas ondas, digamos, terribles, ya superadas aparentemente por América Latina, que son los gobiernos militares. Entonces, además, la paz nos conviene a todos por el tema de la inmigración, porque ni a Colombia le conviene seguir recibiendo gente, ni a Brasil, y digamos de Panamá hacia arriba, a Estados Unidos tampoco, mucho menos, pues. Claro, la paz de Venezuela es la paz de Claro, otros países exacto, vecinos, la paz del exacto. continente, igual que cualquier conflicto que pueda afectar en la región, pues finalmente nos afecta a todos y eso ha sido uno de los puntos, digamos, importantes en la agenda de los presidentes de toda Latinoamérica, pero también se está debatiendo en Europa y justamente el Parlamento Europeo no lograba llegar a un consenso porque Claro, recordaban pues lo que ha ocurrido en el pasado, por ejemplo, con el caso de Juan Guaidó, reconocer ese interinato no ayudó a la situación de Venezuela, exacto. nos aisló un poco más, afectó más la calidad de vida de los ciudadanos con el tema pues de las sanciones también, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo también puede actuar la comunidad internacional en favor de los venezolanos y la situación de los venezolanos? Sí. Pues más allá de agudizar el conflicto, ¿no? Es también una situación delicada desde el punto de vista de relaciones internacionales. Sí, desde todo punto de vista, pero vemos, o sea, que el Parlamento, por ejemplo, europeo y más allá todavía el Parlamento español en la línea de que se publiquen las actas, o sea, que se descubra la verdad. O sea, esas actas que se han publicado, más del 80, del 83% de las actas que se han publicado, eso es irrebatible, porque esas no son las actas de la oposición, esas son las actas que dieron las máquinas, que se tienen
y que las tiene el gobierno también, porque el gobierno tenía testigos prácticamente en todo el país y esos testigos se llevaron sus actas. Entonces se sabe lo que pasó ahí, o sea, y no se puede tapar el sol con un dedo. Y justamente los presidentes de los países vecinos han pedido eso, una verificación internacional autónoma o independiente que pueda dar esa claridad a todos, porque para reconocer a cualquiera de ellos, pues también hay que tener esas pruebas, ¿no? Por eso Claro. también sería descabellado que un Congreso pues reconozca a Edmundo González, porque si bien está esa página web, digamos, hace falta como una verificación, tanto la ciudadana como la verificación internacional o otro tipo pues de acompañamiento, ¿no? Totalmente, y por eso, o sea, eso de romperse, que se rompan relaciones con España, como está pidiendo, digamos, Jorge Rodríguez, es un absurdo completo, Y porque nos va a comerciales hacer incluso. daño a nosotros mismos. O sea, es como que eso es meterse un autogol en el fútbol. ¿Por qué? Porque imagínate Repsol, por ejemplo, que puede comprar nuestro petróleo. Imagínense las relaciones consulares España-Venezuela, lo importante que son. Nada más canarios en Venezuela hay 58.000 canarios. Muchísimos de ellos y muchísimos de los españoles reciben ayuda de España, los mayores, etcétera. O sea, es un disparate pensar que, y por eso yo entiendo lo que pasó en España, o sea, el Parlamento, que es donde está la mayoría popular y que decide, digamos, quién es el gobierno en España, se lanza, digamos, señalando que Edmundo González es realmente el presidente electo, pero no lo hace así el gobierno español, o sea, el presidente de España. Que al Pero, final las relaciones diplomáticas las decide, las ejecuta el así es, presidente y así su es, así Cancillería. es, así es. El presidente es el jefe de las relaciones diplomáticas, digamos, junto al rey. Pero eso es lo En que... este caso son recomendaciones. ¿Qué peso tiene la decisión de un Congreso, por ejemplo? Bueno, hay que ver esto, ¿no? O sea, en España las cortes, ellos llaman las cortes, ¿no? Sobre todo diputados, también lo hizo el Senado, pero diputados tienen un peso tremendo porque son los que definen quién es el presidente. O sea, si el Parlamento, si el presidente pierde la confianza del Parlamento, se acaba el mandato, ¿no? Y algo, digamos, que pasó ahora, que no es bueno para Sánchez, es que la coalición de Sánchez se rompió porque el Partido Nacionalista Vasco y la coalición canaria votaron justamente a favor del reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente de la República en Venezuela. Entonces, la situación es muy complicada y muy complicada para Sánchez desde todo punto de vista. Y claro, y si Sánchez hubiera declarado como presidente Edmundo González, ¿qué pasa? Inmediatamente se rompen relaciones. Y eso, desde mi punto de vista, no le conviene ni a España y muchísimo menos a Venezuela. Así es. Bueno, tenemos que ir a una pausa, pero ya regresamos con más de Sonálisis, profesor Oscar Arnal. Y ustedes también escriban en nuestras cuentas en redes sociales. Entren en Instagram, allí @argumentosgb y @rosa_periodista es mi cuenta. Allí podrán dejarnos sus mensajes. De igual forma, pues también si usted tiene una VPN, yo en la red social X también estaré pendiente de sus mensajes y sus comentarios. Pero para la mayoría hemos estado usando esta red social, la de Instagram, para que pueda favorecer a la gran mayoría de todos ustedes. Pausa y ya regresamos.